predicar la palabra del Señor. Y bueno, yo quiero leerle, ahí estamos leyendo el pasaje de Juan capítulo 1 del versículo 1 al 18 en el comentario de la Biblia Continental AD. Usted sabe que esta Biblia, hermanos, el director de la Biblia es el reverendo Teófilo Aguillón, un hombre de Dios, de gran trascendencia, hombre de 80 años que sigue sirviendo a Dios incansablemente. Y ahorita tiene esta propuesta de trabajo, ¿verdad? Este proyecto de terminar toda la Biblia, los 66 libros, terminar toda la Biblia Continental AD. Y hay otros proyectos que tiene él con el ministerio. Estemos orando por ellos, pero este comentario ha quedado ahí para usted y para mí, para facilitarnos el trabajo a los pastores, facilitar el trabajo para los maestros, aún en los institutos bíblicos. Esta Biblia, hermanos, es un compendio de conocimientos, de experiencias, un compendio de mucha labor, mucho trabajo. Así que está ahí y es un comentario sencillo, fácil de asimilar, muy fácil de entender. Así que le invitamos para que usted pueda entrar a la web y vea ese comentario bíblico que se llama la Biblia Continental AD. Estamos centrándonos en esta mañana allí en el Evangelio de Juan 1:14, así como nos lleva el comentario bíblico. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quiero decirle que este es uno de los versículos que a mí en lo personal más me impactan de Dios. Es un versículo muy profundo y es un versículo que a mí me enseña cómo Dios en su amor estuvo dispuesto a hacerse como yo para demostrarme su amor. No había otra manera de demostrarnos el amor sino haciéndose carne también como nosotros. En el Antiguo Testamento, hermanos, usted sabe, ahí en el libro de Éxodo, cuando Dios le da a Moisés el mandamiento de edificar un tabernáculo, Él le dice, me vas a edificar un tabernáculo, le da las medidas, le dice lo que tiene que llevar el tabernáculo por dentro, el arca del pacto, el candelabro, el altar del incienso, la mesa de la proposición. Le dice que va a poner un lavacro afuera del tabernáculo de reunión, va a poner un altar de sacrificio, lo va a acercar y lo va a convertir todo ello en un atrio también, un lugar en donde se iban a llevar sacrificios, en donde los hijos de Israel iban a encontrarse con Dios en ese tabernáculo hecho de pieles, ese tabernáculo hecho de madera, un tabernáculo hecho de materiales como el oro, como la plata, como el bronce. Todo ese significado, hermanos, de ese tabernáculo apunta hacia Dios mismo, porque el tabernáculo representaba el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde Dios se iba a manifestar, el lugar en el que el pueblo de Israel iba a poder tener una comunión con su Dios. No les dio ninguna imagen, no les puso a los israelitas ninguna clase de animal, no les puso de imagen o de escultura, sino que simplemente el Señor les decía que Él iba a venir a manifestarse, hermanos, a la vida del pueblo de Dios. Amén. Eso es algo interesante, eso es algo maravilloso, que Dios no pide que nosotros nos hagamos una imagen de Él, sino que Él ha dicho que Él se va
a venir a manifestar. ¿Cómo se manifestaba el Señor en el tabernáculo? Se manifestaba como una columna de fuego, se manifestaba como una nube, se manifestaba, hermanos, de diferentes maneras, hablando audiblemente a Moisés y también hablando a través de los ángeles a los sumos sacerdotes que entraban dentro del tabernáculo. Para Israel el tabernáculo se convirtió en lo máximo, se convirtió en lugar de adoración por antonomasia. Era un lugar sin igual, el tabernáculo de Jehová. Y llama la atención, ellos comenzaron a menospreciar los sacrificios, empezaron a menospreciar el culto. Ellos se comenzaron a apartar de Dios, empezaron a darle la espalda a Dios. Ellos comenzaron a hacer del tabernáculo, ¿verdad? Un lugar de adoración no solamente a Jehová, sino también un lugar de adoración a los ídolos paganos. Ese lugar se manchó, no se manchó una vez, se manchó muchas veces. Así que no solamente se manchaban los sacrificios de los animales, sino toda la tienda en la cual Dios se manifestaba. Al final, templo, ¿verdad? Perdió su gracia, perdió su sustancia. Ese templo cayó. Usted lo lee ahí en Ezequiel, como el templo de Israel cae Jerusalén, porque la gloria de Dios abandona el templo. Luego lo vuelven a edificar. El Señor les da una promesa, le dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Y entonces aparece Jesucristo. Qué tremendo, porque cuando aparece Jesucristo, hay un templo edificado, hay un templo, hay un lugar de sacrificios a donde el pueblo de Israel iba a sacrificar. Pero ya había aparecido el Señor. Entonces, Juan 1:14 tiene una tremenda profundidad. ¿Por qué? Porque en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esa palabra habitó es una palabra que no se puede traducir realmente en un término que nosotros pudiésemos entender. Entonces se tradujo como habitó, pero en realidad esta palabra significa tabernaculizó. Tabernaculizó. ¿Qué quiere decir tabernaculizó? Quiere decir que Dios se hizo un tabernáculo distinto al tabernáculo de pieles, al tabernáculo hecho con madera, al tabernáculo donde estaba el arca del pacto. Cuando dice que tabernaculizó, quiere decir que ahora Dios, cuando se manifiesta Jesucristo, ya no está en el templo. La gloria de Dios no está en el templo. Ahora la gloria de Dios se pasea en el templo cuando Jesús sana, cuando Jesús predica a las multitudes en el templo, cuando entra a Jerusalén como el Mesías prometido, el Rey de paz, entra a Jerusalén, pero entra ese tabernáculo viviente. Ya la gloria de Dios no está en el templo de Israel. Eso es lo que los judíos nunca entendieron. Sino que ahora la gloria de Dios estaba en la persona de Jesucristo. Por eso le decía que este texto es hermosísimo, porque nos enseña cómo en Cristo está toda la gloria de la deidad. Por eso dice el apóstol Pablo que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces el verbo, dice el comentario, el verbo se presentó ante el mundo y lo hizo convirtiéndose en un ser de carne y hueso, compartiendo ahora nuestra naturaleza, sin dejar de ser Dios, por supuesto. Dice el comentario, asumió nuestra naturaleza y vino a ser como nosotros.
Lo que tenemos que entender acerca de esa encarnación de Cristo no es que solo haya tomado una forma humana, sino que se hizo verdaderamente hombre. Muchos no creen en la deidad de Cristo. Algunos pensamientos como el gnosticismo hablan solamente de Jesús como una emanación. Ese era el problema en el tiempo de Juan el teólogo. Y él tiene la necesidad de escribirlo. No, él le dice, no es algo espiritual. No es una emanación, es una encarnación. Es la encarnación de Dios mismo a través de Cristo, a través de el Señor. Qué maravilloso es. Por eso él les decía a los que sanaba, le decía, vayan y muéstrense al sacerdote, pero ellos no iban al sacerdote. Ellos no llegaban al templo, vayan al templo. Ellos no llegaban al templo. Ellos ya no había por qué ir allá. Inclusive cuando le dice vayan y muéstrense al sacerdote, a los leprosos, regresa uno dándole la gloria a Dios. Él pregunta y dice, ¿y dónde están los demás? Ya no regresaron. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ya no estaba en el templo. La gloria de Dios estaba ahora frente a ellos. Como ahora, hermanos, tenemos la gloria de Dios, ya no la tenemos frente a nosotros, sino que ahora esa gloria ha venido también a tabernaculizar en cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Eso es lo que no entendemos. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Muchos cristianos andan débiles, andan de una campaña a otra, dicen, no, es que yo no quiero buscar al Señor a través del YouTube. Dicen, es que yo no quiero ver el Facebook porque no es lo mismo ver una televisión que ir a un culto. Alguien me comentó esto en alguna ocasión. Algunos andan de un lugar a otro, de una campaña a otra, esperando a que llegue un profeta, esperando a que llegue un evangelista, esperando a que llegue un pastor ungido para llevar la palabra y para que puedan sentir un éxtasis, que puedan sentir un gozo, puedan sentir en su corazón paz, porque creen que los evangelistas que tienen razón, creen que los evangelistas son portadores de la gloria de Dios, pero no son los únicos portadores, hermanos. En realidad, los evangelistas, pastores, maestros y todos aquellos a los que el Señor lo llama, son el objeto de una iglesia sobre la cual mora el Espíritu Santo. Un evangelista, pastor, no puede llegar a ser alguien si no es por la iglesia en su conjunto, la iglesia que lo respalda, la iglesia que ora por él, la iglesia que está impulsándolo para llevar a cabo la obra del Señor. Pero es una iglesia que está llena del Espíritu Santo, porque es tabernáculo del Dios viviente. Dijo el apóstol Pablo, somos templo del Dios viviente. Ahora nosotros somos ese tabernáculo sobre el cual la gloria de Dios viene a habitar. Yo no sé si usted lo alcance a entender en esta mañana. Para muchos Cristo es solamente una ilusión. Jesucristo para muchos cristianos es solamente un pensamiento, es solamente una emoción. No, Cristo, hermanos, es una realidad en la vida de todo creyente que busca con todo su corazón la presencia de Dios. ¿Dónde vas a encontrar a Cristo? En tu corazón. ¿Dónde vas a encontrar al Espíritu Santo? En tu corazón. No lo vas a encontrar en la campaña. A la campaña lo llevas, a el culto lo llevas a lugar de reunión, a donde se congregan los santos. Ahí llevas el Espíritu Santo. No es que lo vayas a recibir, sino que Él está contigo para morar siempre. Fue lo que el Señor le dijo a los discípulos: es necesario que me vaya para que venga el Espíritu Santo, para que esté en ustedes todos los días hasta la eternidad. Amén. Es importante que nosotros esto, hermanos, lo entendamos. Dice la frase, habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros.
puso su tienda entre nosotros. Nos recuerda, dice el escritor, el arca del pacto, símbolo de la presencia divina que habitó en el tabernáculo por medio de ella Dios moraba entre su pueblo. Ahora, dice el comentario, el Verbo plantó su tabernáculo entre nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. No es posible que nosotros andemos buscando al Señor fuera cuando debemos de buscarlo dentro. Ya debimos haberle abierto la entrada. Ya le debimos haber dicho: entra en mi corazón, Jesús. Ven a reinar en mi corazón. Vendremos y haremos morada. La palabra de Dios no miente. Eso no es un asunto espiritual solamente o algo figurativo, sino que se está hablando de una realidad. Se está hablando de algo real. Algo que debe de ser palpable, perceptible, debe de asimilarse en el corazón. El deseo de Dios siempre ha sido habitar en el corazón del hombre, siempre, hermanos. Por eso no lo tenemos nosotros que olvidar. No tenemos que olvidar. Fíjese, al hacerse Jesús hombre, por eso ahora tenemos esa comunión con Dios. Porque Él se hizo hombre como nosotros. La empatía de nuestro Salvador se hizo evidente al encarnarse. El Verbo ahora participaría de todas las experiencias, sintiendo hambre, fíjese, conociendo el cansancio, sufriendo, llorando y también siendo tentado, aunque nunca pecó, dejándonos ejemplo. Y ese nada más, porque luego acusamos a Dios. Luego decimos, es que Dios Jesús no se dolió como yo. No, es que si no hubiese sido legal el juego. Satanás hubiese tenido el derecho de reclamar y decir, no, es que tu hijo no sufrió. No, él tenía que sufrir el dolor. Él tenía que sufrir el menosprecio. Él tenía que sufrir nuestros dolores, como dice la palabra. Él lo sufrió todo. Él también murió como nosotros nos morimos. Él también tuvo hambre como nosotros tenemos hambre. Él también tuvo sed como nosotros tenemos sed. Él también se cansó como nosotros nos cansamos. O sea, Dios no te va a pedir algo que Él no haya hecho. Dios no te va a pedir que tú sufras por Él si Él no ha sufrido por ti. No hay una consistencia, no hay realmente, hermanos, una congruencia en pedir algo que no se ha experimentado. No, Dios no nos podía pedir algo que Él mismo no hubiese sufrido. Si Él te dice que sepas soportar el dolor, es porque Él soportó el dolor. Que aprendas a soportar el menosprecio por causa del evangelio, es porque Él lo sufrió. Que aprendas a soportar hambre y creer en Dios, en que Dios te va a bendecir y te va a ayudar en las necesidades, porque Él también tuvo hambre y Él siempre esperó en el Padre, siendo tabernáculo viviente, haciéndose hombre como tú y como yo, pero siendo un siervo de todos. El siervo sufriente, dice la palabra. Así que, hermanos, cuando hablamos acerca de Jesús, estamos hablando no solamente de la grandeza de su majestad, sino también de la grandeza de su amor. Ahora, ¿por qué Cristo nos entiende? Precisamente porque Él sufrió. Por ello es capaz de compadecerse, dice el comentario, de nuestras debilidades. Él se compadece cuando te dueles. Él se compadece cuando lloras. Él lloró cuando Lázaro estaba en el sepulcro. Él lloró. Él sufrió. No sufrió por la muerte de Lázaro, porque Él es la vida. Sufría por el dolor de la gente. Sufría porque la gente sufría la muerte. Eso a Él le dolía en su corazón. Y le sigue doliendo hasta el día de hoy. A veces pensamos que Dios no está ahí. Cuando estamos enfrentando un momento de dificultad, como una enfermedad, que nos han dicho que nos vamos a morir y quedamos en el desconsuelo
Y pensamos que Dios, cuando clamamos a Él, pensamos que Él no nos escucha. Él está más cerca de nosotros en el momento en el que menos lo sentimos. Él está ahí. Él está cuidando de nuestras vidas, de nuestras almas. Él está teniendo de nosotros misericordia. El problema con nosotros es que nosotros no quisiéramos sufrir. Es que nosotros no quisiéramos sentir lo que estamos sintiendo. No queremos dolernos. Quisiéramos que todo lo bueno pasara en nuestras vidas, pero que nada malo sucediera. Hay cosas que Dios no podía cambiar a causa del pecado, hasta que sean regeneradas todas las cosas. Así que la única manera era prepararse un tabernáculo como tú y como yo. Es agarrar como el gerente, agarrar la escoba con el afanador y ponerse a limpiar. No le puede decir, no hagas el trabajo porque el trabajo se tiene que hacer. Pero te puede ayudar. Hay cosas que no puedo dejar de hacer. Hay cosas que se tienen que llevar a cabo y que se está obligado y se debe estar determinado a hacerlo. Porque eso es algo que se requiere y es obligadamente requerido. La paga del pecado es algo requerido y es algo obligado. Y como la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, amarnos hasta la muerte, amarnos hasta las entrañas. Dice la Escritura que Jesús, cuando veía las multitudes, las veía como gente, como ovejas que no tenían pastor, y eso lo conmovía en sus entrañas. Por eso Cristo tal vez no podía dormir y no podía tener paz. Él no estaba tranquilo mientras andaba en este mundo viendo el sufrimiento de la humanidad. Hasta que no llegó a la cruz del Calvario y pudo cumplir ese ministerio. Hasta que no llevó ese tabernáculo hasta la cruz. Y ahí lo quebrantó. Y ahí lo entregó. Ahí se ofreció el mayor sacrificio de la historia, hermanos. En toda la historia de la humanidad. Porque era necesario. Él sufrió también todas nuestras debilidades físicas. Él las sufrió. Algunos ven en el Verbo encarnado a un hombre común. Esto es algo muy común el día de hoy, que solamente ven en Cristo un hombre. Como ya ha dicho Juan, muchos no creyeron en él. Eso es lo más terrible. Que no se crea en él. Mira, que el mundo no lo crea es una cosa, pero que los creyentes no lo crean, eso es algo preocupante. Si tú lees la Biblia, dice la Escritura que cuando él resucitó, aún mostrado resucitado, no creían en él. Dudaban de él. Dudaban si Cristo realmente era el resucitado. Dudaban si no era un espíritu. Y todavía les dijo, a ver, denme de comer. Y él se puso a comer para demostrarles y le dice, ¿acaso el espíritu puede comer? Vea, resucité. Como que no les quedaba esa idea, como a muchos que están en las iglesias que siguen dudando todavía de Cristo. Amén. Pero los que lo tenemos bien marcado en nuestro corazón sabemos que Él es una realidad, una verdad. Pero aquellos, fíjese lo que sigue diciendo, pero aquellos que lo recibieron pudieron contemplar a través de esa humanidad la gloria propia del único Hijo de Dios. Experimentaron la gracia salvadora y conocieron la verdad en aquel que reveló al Padre. Ellos lo conocieron. Mira, tú te vas a dar cuenta entre los que conocen a Cristo y no. En la Biblia tú vas a ver a gente sanada. El Señor sana a 10 leprosos. De los 10 leprosos, uno es el que regresa. Vas a ver a un hombre paralítico en Betesda, al que el Señor lo sana, lo levanta del lecho en el cual él se encuentra. Tú vas a ver milagros y vas a ver maravillas. Pero algo que pasó con los apóstoles, que era distinto a lo que pasaba con la gente comúnmente. Dice ahí en Juan capítulo 1, dice que, versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo,
he aquí el Cordero de Dios. Eso lo dijo Juan el Bautista. Le oyeron hablar los discípulos, y los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo Jesús, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y te vas a encontrar algo aquí muy especial. Ellos no estaban viendo milagros. Ellos no estaban viendo señales, ellos no estaban viendo obras y no las estaban pidiendo tampoco. Pedro no le pidió a Jesús que le diera de comer. No le dijo, bueno, voy a tirar la red y yo quiero que tú alcances unos peces para mí, para mi casa, y entonces te voy a seguir. No. Pedro creyó en Jesús. Ellos podían sentir su presencia. Ellos podían sentir la gloria de Dios en ese ser, en ese tabernáculo viviente. No necesitaban un milagro para creer en Jesús. No necesitaban una respuesta. No necesitaban una obra. Era la gracia. Por eso el apóstol Juan, él escribe y dice de Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, mire, lleno de gracia y de verdad. No dice lleno de milagros. Hacía cosas poderosas y nosotros creímos en él. No, su persona, su imponente personalidad, su gloria, su rostro, era lo que a ellos les llamaba, sus palabras, la forma de hablar. Era algo que que quedaron ligados. Ya no se quisieron ir. Ya no quisieron regresar a su casa. Ellos quisieron quedarse con Jesús. Ellos determinaron seguirlo, porque sabían que en él habitaba toda la gloria de Dios. Así que, hermanos, nosotros no podemos esperar un milagro. Dios. No podemos esperar una obra y decir, si Dios me bendice, yo voy a creer. No, no puede ser así. Es que si Dios a mí me da, yo le voy a servir. No puede ser así. Esa es una falsa fe. O una fe basada en las obras, en las misericordias, en las bondades, pero no en la fuente como tal. No amamos a Dios por quien es, sino por lo que nos da. Muchos cuando ya no reciben y ven que dicen, es que Dios no me da, es que Dios no me bendice, renuncian y se van. No era lo que yo quería. Pues, ¿qué era lo que querías? ¿Qué era lo que esperabas? ¿Qué era lo que deseabas? Te seguiré a donde quiera que vayas. No tengo donde recostar la cabeza. Oh, no, Dios, perdóname, pero no te puedo seguir así.
Yo esperaba que me dieras por lo menos un cargo aquí entre tu gente, que me dieras una casa, que me dieras una bendición. Como hoy muchos pseudo predicadores están hablando acerca de que hay que tener el reino, hay que adquirir riquezas, hay que tener bienes, hay que tener posesiones. Jesucristo no tenía una sola posesión, ni siquiera el animalito con el que entró a Jerusalén era suyo. Jesús no tenía casa, era prestada en Capernaum. Jesucristo no tenía ningún bien. Todo era prestado. El aposento alto era prestado. La cruz era prestada. Todo era un préstamo. Jesús no tuvo nada. ¿Por qué nosotros vamos a querer riquezas? ¿Por qué nosotros vamos a querer los bienes de este mundo, los tesoros perecederos, cuando tenemos un tesoro mayor en el reino de los cielos? Cuando hay una gloria que nos está esperando y tenemos una herencia eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús como una promesa de vida para nosotros. Cristo a nosotros nos enseña, más allá del milagro de la sanidad, más allá de la bendición, a nosotros nos enseña que necesitamos acercarnos a Dios como el Padre amoroso que nos ama, que ha venido a nosotros, que se tabernaculizó por amor a nosotros, que fue a la cruz por amor a nosotros y que la gloria está manifestada en nuestras vidas por amor, para salvación y bendición. Así que, hermano, que estás en esta mañana, yo te invito para que medites en esta porción de la Escritura. Medita en esa porción. Él se tabernaculizó, Él está con nosotros. Ahora somos el tabernáculo del Dios viviente, somos el templo del Dios viviente. Pero necesitamos realmente dejar que Él habite, toda su plenitud habite en nuestros corazones, por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor por su amor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Padre, que tú vengas a habitar en cada uno de nuestros corazones.